Bueno, algunas ventajas de realizar el BI o Business Intelligence, que bueno, básicamente nos permite tener una mayor eficacia, optimizar recursos, mayor velocidad de respuesta, mayor conocimiento de las fortalezas y debilidades de la empresa, que, simplificación del proceso de toma de decisiones, aumento de la productividad y un mejor servicio al cliente. ¿Por qué cada una de estas? Porque si nosotros, por ejemplo, conocemos el pasado de la organización, cómo iba actuando y demás, podemos saber en qué nos hemos equivocado y brindar una mejora al servicio al cliente. También si ya, por ejemplo, en una situación X actuamos de una forma tal y el resultado fue correcto, sabemos que podemos actuar de la misma forma. Y en caso de que haya sido incorrecto, directamente decimos, bueno, así no hay que actuar. Entonces ahí tenemos una mayor velocidad de respuesta porque vamos descartando o sea, en el caso de que la respuesta previa haya sido incorrecta, vamos descartando alternativas y si ha sido correcta ya vamos como más encaminados. Y bueno, luego tenemos lo que aporta el BI en los proyectos a la empresa, que toda la complejidad de toda esta complejidad de recopilar los datos, procesarlos, transformarlos, no es nada fácil. Y bueno, esto, si bien nos da muchas ventajas, no es algo que se pueda hacer manualmente. Y más allá de si es una pequeña empresa o gran empresa, sí o sí es necesaria aplicar al menos un poco de Business Intelligence para poder para poder obtener las ventajas anteriores. Y basado en todos estos inconvenientes que tiene, o sea, todas estas prácticas que son necesarias para la aplicación de la BI, aparecen las herramientas, justamente, y tenemos herramientas de gestión de datos y de expresión de nuevos datos. La de gestión de datos depura y esquematizan los datos. Y la de expresión de nuevos datos lo que hacen es recaudan y valoran los datos nuevos y luego son empleados sobre una nueva o ya existente información. Y después hay otras clasificaciones de estas mismas herramientas, donde tenemos plataformas de análisis, tenemos herramientas de ETL, que son las que crean procedimientos para extraer y transformar los datos. Tenemos herramientas de visualización de datos y bueno, como conclusión, tenemos que el Business Intelligence lo que hace es permite recordar lo ocurrido, observar lo que está ocurriendo y comprender por qué ocurre. Entonces, así podemos evitar que sucedan cosas que no queremos, predecir lo que va a ocurrir en el futuro y decidir el presente cómo quiero que se vayan desarrollando, decidir en el presente y cómo queremos que se vayan desarrollando los conocimientos. Y aquí en una imagen tenemos básicamente lo hablado recién, que es basando en lo que ha ocurrido y en lo que está ocurriendo, podemos comprender por qué está ocurriendo todo. Cuando nosotros estamos comprendiendo todo, podemos prevenir y podemos predecir. Es decir, podemos evitar fallas o podemos anticiparnos a lo que va a suceder. Y en base a esto, podemos decidir y ver qué es lo que queremos que vaya ocurriendo. Y bueno, esa sería la breve introducción a esta parte de Business Intelligence o de I o inteligencia empresarial. Bien, mirá, Martín, ese gráfico le has puesto la fuente de dónde lo has tomado o a la información o has usado solamente la información que te hemos brindado nosotros. Solamente la información que nos ha brindado usted.
Bueno, Si no me equivoco, estaba en la segunda o tercera lectura, pero si quiere agrego las referencias. claro, de estos y digamos, de todo, de algunas definiciones que has puesto, que por ahí son textuales, eso siempre para todos, ¿no? Como recomendación, pongan la fuente de dónde lo han tomado, porque digamos, porque si no, para separar lo que es creación propia de lo que es una copia de otro, de otra bibliografía. Y si uno toma un dibujo, qué sé yo, es como para que tomen el hábito de hacerlo en esta y en todas las materias que tengan, de poner la fuente de dónde lo tomaron para, bueno, como que queda más serio el trabajo también. Está buenísima la imagen, está muy buena. Ese hábito, Muchísimas gracias. ese hábito les va a servir mucho, ustedes ya están ya casi formados, cuando hagan su tesis. Entonces la tesis, cada imagen debe estar referenciada y la fuente de donde se extrajo. Sí, ¿existe algún lugar donde donde yo pueda ir informando bien de eso? Porque, por ejemplo, no sé, la conclusión que viene junto con la imagen son de un mismo lugar y no sé si justamente quisiera ponerme a leer cómo referenciar correctamente para, por ejemplo, marcar todo el párrafo, cuando son varios párrafos consecutivos. Existen normas, Y sí, existen se las pone APA. después de toda una idea, por ejemplo, después del párrafo se pone atrás la referencia, o por ahí se pone según fulanito, pones la referencia y describís lo que viene después. Y después en la figura, igual, aunque hayas puesto en el texto de dónde tomaste la información, en la figura abajo se pone figura, no sé, proceso de inteligencia de negocios, o no sé cómo se llama esa figura, y pones la fuente de donde la tomás, que bueno, eso tenés muchas formas de presentarlo, como IEEE o APAS. con el apellido del autor o sea, hay varios formatos y hay citadores bibliográficos que uno puede usar. Genial, genial, genial. Muchísimas gracias. Eso, si quieren. Que más se usan. Hay mucha información, inclusive herramientas del mismo Word que te permiten cómo citarlas e incluirlas, por ejemplo, a medida que vas haciendo tu texto, suponete tu escrito de tesis, vas armando y la herramienta de Word te permite enganchar la forma de cita. Si vos quieres ubicar la cita textual, por ejemplo, en el Google académico, no sé si han usado, Martín o Samira, vos podés, si tenés el artículo, y si bien no tenés, o tenés la referencia al artículo, podés citar y te da textual cómo citar. Aparece una doble comillita y vos picás sobre ahí y te sale la cita textual para colocarla en la bibliografía, si querés ponerla en un capítulo de bibliografía. Y cada una de las referencias, entre paréntesis, como dice Mariane, hay varias. IEEE, la APA, Chicago, hay varias. Pero bueno, eso cada uno elige, pero también la herramienta Word lo tiene. ¿Voy a parar esta grabación o empieza Samira? Bueno, no, bueno, sigamos. Si querés, Martina, arreglás después esto y subís el trabajo ya completo, con las referencias, con todo. Buenísimo, buenísimo. Sí, me parece mejor. Bueno, a ver, vamos a pasarle a Samira el poder. Sigo grabando, ¿sabes? Samira, ahí está. A ver. Voy a compartir pantalla. Porque si no. Uy. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, a mí el apartado que me tocó leer fue sobre el Big Data. En realidad hablaba sobre términos relacionados al Big Data para comprender el Big Data. Entonces yo lo que hice fue ampliar acá con definir. Bien. Cuando nos referimos a Big Data es a un conjunto de datos, combinaciones de los conjuntos de datos, cuyo tamaño, volumen, es decir, el volumen, la cantidad, la complejidad y la velocidad de crecimiento de esa cantidad de datos dificultan la captura, la gestión del procesamiento o el análisis, bien, mediante tecnologías o herramientas convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Big Data es el procesamiento de una gran cantidad de datos. Big es grande y data datos.
con las herramientas convencionales actuales, las comunes, entre comillas, no se puede hacer el procesamiento de estos datos, dado que crecen de forma exponencial y a una gran tasa de velocidad. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan herramientas especiales, paquetes de visualización, para que estos datos puedan ser procesados. Bueno, como decía, la nota trataba sobre términos relacionados al Big Data, así que eran muchos. Yo he elegido algunos nada más, pero como estamos escasos de tiempo, vamos a ver los más importantes. Bueno, los algoritmos, que son fórmulas matemáticas o procesos estadísticos que se usan para el análisis de datos. Pero ¿cómo se relaciona con el Big Data? Se utilizan algoritmos de gran procesamiento, vendría siendo, para analizar una gran cantidad de datos, como por ejemplo, supongamos el Banco de la Nación Argentina, que tiene que procesar todo lo que pasa día a día en cada una de las sucursales de cada una de las provincias. Si se generan nuevas cuentas, si hay movimientos de cuentas, si no hay movimientos de cuentas, si hay préstamos, no hay préstamos, si alguien pagó una cuota, no la pagó, entonces se utilizan algoritmos especiales para procesar toda esa información. Bueno, el análisis que recién nombraba trata de hacer inferencias y obtener información de grandes conjuntos de datos. Y hay tres tipos diferentes del análisis. El descriptivo, que es el que le agrega una característica, vendría siendo a cada, en este caso usamos porcentajes del análisis, o a cada cantidad. Por ejemplo, acá tenemos, si gasté con mi tarjeta de crédito 25% en comida, 35% en ropa y 20% en entretenimiento, el decir el 25% en comida, el tanto en ropa, eso es un análisis descriptivo. Estamos describiendo en qué gastamos cada porcentaje. Después tenemos el análisis predictivo, que lo que se hace es analizar los datos, obtener la información y utilizar esa información para pronosticar una probabilidad futuro. Por ejemplo, si yo gasté un porcentaje más alto en ropa que en alimentos, puedo pronosticar, si yo analizo que esa ropa no cambia, supongamos la temporada, seguimos en verano o seguimos en primavera, puedo decir que, bueno, si gasté ese porcentaje de ropa, no voy a gastar el mes que viene ese porcentaje. O puedo decir, si gasté aproximadamente 30% en alimentos, para un mes, ya sé que para el próximo mes voy a gastar aproximadamente el 30% también. O si hay una suba del precio, puedo gastar un 35 o un 40. Pero me ayuda a no decir voy a gastar un 10%, por ejemplo, sino a tener una visión a futuro de lo que puede llegar a pasar en base a la información que tengo. Y el análisis prescriptivo, que se basa en ese análisis predictivo que vimos antes, e incluye acciones, es decir, por ejemplo, reducir la comida, la ropa o el entretenimiento, y analizar los resultados resultantes, bien, valga la redundancia, para prescribir una mejor categoría a la cual apuntar. Por ejemplo, digo, bueno, gasté mucho en ropa, ¿qué hago? Bueno, reduzco ese consumo, entre comillas, o ese gasto en ropa para poder comprar alimentos, por ejemplo. O reduzco la compra de ropa para poder comprar elementos de higiene, ahora con todo el coronavirus, por ejemplo. Esos son los tres tipos de análisis que tenemos. El procesamiento por lotes, que es el procesamiento de lotes de datos, que los hace más eficientes. Y hace más eficiente el procesamiento de grandes volúmenes, ya que se recopila un grupo de transacciones durante un periodo de tiempo. Cassandra es un ejemplo de un sistema para manejar grandes volúmenes de datos en servidores distribuidos. Otro término importante, vamos para reducir, no leer todos, es la minería de datos, que la minería de datos consiste en encontrar patrones significativos en los datos y obtener información a partir de ellos. Por ejemplo,
Si en un banco interesa más saber con qué frecuencia las personas que piden los préstamos pagan en un periodo que no sobrepase el vencimiento, voy a analizar más las cuentas que han pedido préstamos, por ejemplo, que las cuentas que no lo han hecho. Entonces voy a ver el patrón, voy a analizar el patrón a ver de quiénes han pedido préstamo. Estos, bueno, a ver, ¿con qué frecuencia pagan esta frecuencia? Entonces, a través de esa minería de datos, de los grandes conjuntos de datos, voy a poder obtener información de interés. El Internet de las cosas, que lo hemos visto mucho en estos tiempos, es que el Internet de las cosas o los objetos que tienen integrado Internet, como por ejemplo sensores, automóviles, frigoríficos, generan una gran cantidad de datos a través de Internet y permiten enviar y recibir datos. Entonces, el manejo de esta gran cantidad de información también entra en Big Data. Y se presenta una buena oportunidad de análisis de datos. El aprendizaje automático, que es un método de diseño de sistemas, se utilizan algoritmos predictivos y estadísticos que alimentan máquinas, aprenden y se concentran en el comportamiento y los conocimientos correctos. En el prueba-fracaso, ¿es esto? No. ¿Es esto? Sí. Bueno, para la próxima vez ya sabe que tiene que ir por ese lado. Y los datos estructurados y no estructurados, los estructurados son los que se pueden colocar en bases de datos relacionales y organizarse de una manera tal que se relacionen con otros datos a través de tablas. Y los no estructurados son todo lo que no puede colocarse en estas bases de datos, como los mensajes de correo electrónico, las publicaciones en redes sociales, una voz humana grabada, y estas tienen que ser analizadas con otros sistemas, no pueden colocarse en una base de datos, por ejemplo, como podríamos decir, todos los números de DNI no cumplen una característica, tienen X cantidad de números, son así, 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 van de tal a tal, pero no podemos categorizar un audio enviado por WhatsApp, por ejemplo. Para eso necesitamos otros tipos otras formas de trabajar. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda. No, muy bien. Sí, ahí, digamos, la inteligencia de negocios, que teóricamente hace toda la parte o la inteligencia de negocios tradicional, toda la parte de lo que sería la estadística descriptiva, ¿no? Y bueno, con el Big Data ya ahí se supone que ahí sería la parte de el procesamiento de esa información para generar el conocimiento que te permita predecir o pronosticar, como tenés ahí, o prescribir, perdón. Pero las herramientas de inteligencia de negocio ya también avanzan sobre ese tipo de estadística. O sea que también tenemos ahora que la inteligencia de negocio hace esos estudios, como has explicado vos, también que son predictivos o prescriptivos, al igual que en Big Data, con datos que no son estructurados, como serían en inteligencia de negocio. La fuerte diferencia entre uno y otro es que en uno los datos están estructurados y en el otro no. Entonces, obviamente, hay cosas que probablemente con inteligencia de negocios no se puedan hacer, como eso que decías de mirar o analizar patrones en una red social o cosas así. Bueno, muy bien. No sé, comenzamos ahora con la exposición grupal, que no sé, me parece que va a seguir siendo individual, ¿o no? Voy a cortar la grabación acá. Ah, sí.